Buenas tardes, compañeros, amigos, cuerpo de Cristo, iglesia de Dios. Hoy he querido compartir un mensaje y ese mensaje lo he titulado así: ¿Quiénes hallarán el tesoro escondido en el campo? Por favor, si me puede acompañar en el libro de Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Varón y mujer, esta es una parábola que el Señor se ha referido ahí en Mateo 13. Ese libro está lleno de las parábolas, ese capítulo, y quiero que usted tenga en cuenta lo que le quiero hablar. Cristo aquí hace una referencia del reino de los cielos, de todo está haciendo una referencia, está haciendo una semejanza. Y yo quiero que usted entienda que lo que Dios está hablando aquí es que el campo es el mundo, ¿sí? Representa el mundo, representa en el lugar donde estamos viviendo, ¿sí? Y es en un mundo. Entonces el Señor hace referencia de ese campo y del reino de los cielos. Está hablando de este reino de los cielos, pero está hablando de otro reino de los cielos que está escondido, ¿sí? Pero ya le voy a explicar eso con más detalle y con más profundidad para que usted se lleve algo muy amplio y muy extenso y tenga un conocimiento de lo que Dios quería explicar. Entonces yo quiero explicar en este momento qué significa campo. Esa palabra campo en griego significa agros, que significa campo, pasto, ¿sí? Hacienda significa, granja significa, aldea significa heredad, labranza significa tierra, significa esa palabra. ¿Y qué es un campo? Es un lugar donde se labora, ¿sí? Donde se construye, donde se siembra. Y estamos aquí en este mundo, es así. Perdone que de pronto estoy haciendo, como le dijera, no estoy explicando de pronto las palabras en orden, pero la estoy explicando para que usted lleve una idea y se lleve un conocimiento de todo esto. Y usted sabe que la palabra de Dios habla de Timoteo, que la palabra dice así en Timoteo, en 2 de Timoteo, que el trabajador para participar de su fruto, primero que debe labrar. Entonces el Señor está hablando aquí de ese punto. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor se hace referencia también? Cuando el Señor está explicando, Jesús explica la parábola de la cizaña. Está hablando que el campo es el mundo, ¿sí? A donde estamos todos nosotros unidos, a donde está todo el mundo completo. Hay de toda persona, de toda clase, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Eso es lo que el Señor está hablando. Y la buena semilla, ¿quién es? Es quien la siembra, es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Y la semilla buena, ¿quién es? Es la persona que recibe y acepta a Cristo. Eso es lo que el Señor se está dando a entender, se está refiriendo, y por eso hace esa representación, hace esa semejanza del campo. Y eso es lo que el Señor está estableciendo y ha establecido. Y la cizaña, ¿quién se representa? Representa a los hijos del malo, ¿sí? Los que no quieren recibir el evangelio, los que no quieren recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque serán condenados, porque serán desechados de la presencia de Dios, porque no lo quisieron recibir. Pero también al mismo tiempo representa los enemigos espiritualmente, que usted sabe que son demonios, sí, que son demonios que atacan a las personas, o personas que practican la brujería, practican la hechicería, practican la idolatría, practican el agorerismo, sí, son encantadores, son adivinos. Esas personas están representando esa cizaña, lo que quieren venir a destruir en la iglesia. Entonces, para que lleguemos a algo claro, el campo es donde usted, como campesino o como hombre de Dios, siembra arroz, siembra maíz, siembra el plátano, siembra la yuca. Y esa semilla, ¿qué hace? Toda semilla, cuando uno la siembra, muere y nace. Y da fruto, da una semilla. Eso es lo que Dios está hablando, que cuando uno acepta a nuestro Señor Jesucristo, viene y nace de nuevo. Entonces yo quiero explicarle otra
otra palabra que está ahí en ese versículo. Y en esa palabra es tesoro. ¿Qué es el tesoro? Significa en griego cesauro. Depósito significa esa palabra. Riqueza significa tesoro, significa forma, significa colocar, significa guardar, significa meter, significa constituir, significa acordar, significa destinar. Mire este significado que tiene esa palabra tan profunda. ¿Y por qué está hablando que es un tesoro? Aquí está hablando también del tesoro, habla también de nuestro corazón. Y también está hablando del tesoro que el Señor tiene en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que el Señor tiene allá en el reino de los cielos? La vida eterna. Ese es el tesoro más grande que está guardado, que está reservado para los que van a heredar esa vida, los que vamos a heredar esa vida. Entonces el Señor hace esa referencia del tesoro, que todo aquello que escuchan la palabra, ¿sí? También se hace significado a la palabra. Todo aquello que reciben la palabra es como un tesoro, ¿sí? Que usted escoge, que usted coge, que usted gozoso va y escucha esa palabra y va y viene a su casa y medita y renuncia a todo lo que es malo y va y acepta a nuestro Señor Jesucristo y va y recibe a nuestro Señor Jesucristo y va y camina con nuestro Señor Jesucristo, va a dejar esa vida nueva y va a caminar para ese tesoro que el Señor lo tiene allá en los cielos, reservado, que es un tesoro inconmovible, que son riquezas eternas, que son heredades, sí, que son inmensas, que Él constituyó Él mismo, que Él tiene guardada, reservada para usted, amigo que me escucha, por primera vez, porque Dios lo ama. Siento la unción de Dios y siento la presencia de Dios y el Espíritu Santo caiga sobre aquellos amigos que me escuchan por primera vez. Espíritu Santo, ilumina a aquel hombre, a aquella mujer, Padre bendito, inúndalo de tu presencia y llénalo, abrázalo, Señor. Háblale al oído, háblale al Espíritu, Señor, y guía a ese hombre por camino de rectitud. Señor te está llamando porque te ama. El Señor quiere que tú heredes la vida eterna, varón. El Señor quiere que tú hagas tesoro en los reinos de los cielos. También está hablando de otra palabra aquí, escondido. Vamos a explicar esa palabra escondido, que significa en griego, significa cruto, con K, ¿sí? Cruto significa verbo, significa un verbo prima. Esconder, ¿sí? Esconder significa esa palabra significa la palabra al cubierto, significa esa palabra. Al cubrirlo significa esa palabra también. Encubrirlo significa esa palabra. Ocultar significa palabra. Oculto significa esa palabra. Significa también secretamente. ¿Y por qué ese tesoro está escondido? ¿Es por qué? Porque usted sabe que nadie en este momento, nosotros que estamos acá en la tierra, hemos experimentado en carne viva, ¿sí? En carne así, sino en el espíritu, lo que hay en el reino de los cielos. Y es algo escondido que está ya reservado solamente para los que obedecen. Recuerde, varón, que ninguna promesa sin obediencia no tiene que recompensa, no tiene ningún cumplimiento. Entonces, algo que está ya escondido, que está reservado, que está secretamente para todo aquello que lo ama. Es que el evangelio es por fe, el evangelio es por ser, porque nadie, si todo el mundo supiera que hay un infierno, la gente supiera o creyera que hay un infierno y sabe que cuando se va a morir, y si no tiene a Cristo, eso se va para allá, pero obviamente que ese hombre buscaría de vivir para Cristo en esta tierra. Pero como la gente hoy en día se han llenado de filosofía hueca, se han llenado su mente de cosas vanas, y entonces el diablo ha metido su filosofía y ha venido con su secularismo, ha venido a estorbar, ha venido con maquinaciones, con cosas erróneas, y por eso las personas se están desviando de la palabra de Dios y no saben que Dios tiene algo escondido. Por eso es que nadie dice la palabra, nadie ahí nadie en Romano también lo dice. Nadie en esta vida se va sin sin saber de Dios o tener un conocimiento de Dios, porque la palabra dice claramente en Romanos 18, capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que retienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto,
pues Dios lo manifestó. Recuerde que Dios sus obras lo ha manifestado y a través de su palabra y de tiempos antiguos, porque las cosas visibles desde su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie, ningún hombre, ninguna persona tiene excusa desde que se muere y que no conoció a Dios, que no quiso obedecerlo. Eso es lo que yo quiero darle a entender y comprender, varón y mujer que me escuchan. Como le puedo decir yo, varón, mujer, yo que era una persona idólatra, que era una persona mundana, yo que era una persona que hacía de todo con mi vida, hermano, compañero, que hacía de todo pecado, de toda clase de pecado que usted puede imaginar, eso lo hacía yo. Y yo, ¿qué le puedo decir a usted que me escucha por primera vez, amigo, compañero, que no está firme con el Señor, que no se ha conocido de Dios, que no ha conocido de Cristo Jesús, del Evangelio de Dios, que por medio del Evangelio es la salvación, dice la palabra, varón? Y usted, si yo supiera que es una oposición, como usted como católico, usted como me escucha, que es que usted es católico, que sea mormón, sea lo que sea hinduismo, sea nueva era, si usted, en la posición que usted está, yo supiera que usted era salvo, yo me iría para esa posición. Pero como sé que no es salvo, yo me quedo donde estoy, porque he conocido a Cristo Jesús y amo a Cristo Jesús, y Cristo Jesús, por medio de Cristo, es la salvación, dice la palabra, y yo me arraigo en su palabra. Por medio de él vino a mi salvación, y yo le invito a que venga a Cristo, que se una a Cristo, porque tiene algo escondido allá reservado para usted, para que usted lo disfrute. También la palabra reino, ¿qué significa? En griego significa esa palabra Basileia. Basileia significa esa palabra, que significa realeza. Mire, esa realeza de Cristo Jesús, absoluta. Reinar significa gobernar, significa campo, ámbito, significa una figura, un reino. ¿Qué es? Todo eso, Señor, lo ha manifestado en sus palabras. Él comenzó a predicar arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Él se acercó a nosotros. Y el Señor tiene unos subordinados, unos súbitos. Y esos súbitos son nosotros, somos los ángeles de Él. Y por medio de nosotros está dando a exponer su reino, está dando a exponer su realeza, está dando a exponer su gobierno, está dando a exponer todo su campo que tiene allá en el reino de los cielos, lo que tiene preparado en el reino de los cielos. Recuerde que el Señor viene a gobernar con mucho poder. El Señor Jesús va a gobernar más adelante, cuando todos los enemigos sean suprimidos, cuando llegue la hora, porque estamos en tiempo de gracia, estamos en tiempo que las personas vengan y conozcan de Él. También hay un compuesto ahí de esa palabra basileus, que significa en griego mediante la noción de cimiento de poder, soberano, absoluto, real, figura, rey. Él es el rey que viene a gobernar, como dice la palabra, que todo ojo lo verá, ¿sí? Todo ojo verá a Cristo cuando venga de allá para arriba, de allá de los cielos, en las nubes, cuando se venga el arrebatamiento, con voz de mando, trompetas de Dios sonarán, varón, mujer, los muertos de Cristo resucitarán primero, y luego los que estamos aquí en la tierra, varón, la venida del Señor está muy cerca, y venga porque el reino del Señor Jesús quiere que usted gobierne con Él, quiere que abrazarlo, quiere que usted esté a su lado. Él con su, dice la palabra, que no tenemos necesidad de día, ni de noche, ni agua, de nada. No habrá llanto, no va a luz, pero no va a tristeza, porque Él enjuagará toda lágrima, Él lo iluminará, Él lo resplandecerá. También la palabra cielo, ¿qué significa cielo en griego? Significa Uranos, tal vez dice la palabra, tal vez de lo mismo, que significa oro. Levantar significa, o criar significa, montañas. Usted sabe que el Señor, el cielo también hay varios salmos que significa como montaña, como levantarse significa sobre la llanura. Monte significa el cielo, significa también olivo, también significa cielo, significa por extensión, morada de Dios significa el cielo, felicidad, el cielo representa todo eso, poder significa también eternidad, significa lugar especial, significa el evangelio, significa esa palabra, cristianismo significa celestial, significa cielo, significa varón, usted que me oye, ahí dice la palabra en Apocalipsis que cielo nuevo y tierra nueva. El Señor tiene preparado para usted de este primer cielo y este cielo van a pasar y esta tierra va a pasar, y el Señor tiene algo especial para usted, para que usted pueda vivir en esa tierra. Esa palabra lo dice en Apocalipsis 21, versículo 1.
para que usted se apropie esa palabra, para que usted viva para el Señor. Y también esa palabra que quiero también compartir, otra palabra de ese significado, de esa palabra que estamos hablando, estamos desarrollando ese versículo, significa comprar. ¿Qué es comprar en griego? Significa agorazo, ir al mercado, ¿sí? Significa eso. Comprar significa redimir. Recuerde que el Señor Jesús nos redimió de las maldiciones, nos redimió del pecado, nos redimió de toda transgresión, de toda iniquidad. Especialmente nos compró, nos redimió. Sí, es un ejemplo que usted vaya a un mercado, vaya a una plaza, vaya a un supermercado aquí y compre una paca de arroz, compre algo en cualquier lugar, una vaca, lo que sea. Usted está comprándola y la está redimiendo y la puede soltar, la puede dar, le puede dar libertad para que trabaje para usted, para que viva para usted, así como hacían en tiempo de antes los esclavos, ¿sí? Entonces, Señor, cuando Él dice que ahí en esa palabra que se está refiriendo ahí en Mateo 13, versículo 44, voy a leérselo otra vez. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Quiere decir, cuando usted acepta al Señor Jesucristo, usted está siendo comprado por su sangre, usted está siendo comprado por Él, ¿sí? Es como, aunque el Señor nos hace a nosotros ver ese significado como que fuéramos nosotros que compramos la salvación. No, Él es que nos está redimiendo, Él fue que pagó el precio por Él y por medio de Él es la salvación. Y cuando el Señor se refiere a eso que nosotros compramos, de cuenta que usted dejó esa vida pasada, como dice la palabra en Colosense 1:22 y como dice la palabra en Efesios 4, como dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 5, dice la palabra ahí, despojado de viejo hombre que está viciado según sus hechos y renovado de nuevo hombre. Eso es lo que el Señor está viendo ahí, que nosotros nacimos de nuevo, lo despejamos de ese nuevo hombre y vamos y compramos el nuevo hombre, quien lo da Cristo Jesús. Ese es el nuevo hombre que Cristo nos da. Quiero que entienda y comprenda, quiero aquí también veamos unas otras características, cómo hacer tesoro para Dios, pero por medio de la palabra. Eso es lo primero que usted tiene que entender y comprender. Dice la palabra claramente en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le comprará un hombre ¿qué? Prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde usted está edificando su casa? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, dice la palabra. Entonces varón dice la siguiente palabra, pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendieron lluvia y vinieron río y soplaron viento y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cualquiera varón y mujer que me escucha y no obedezca a Cristo, no edifique su casa en Cristo Jesús, varón y mujer, varón, usted cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, usted puede caer, usted puede flaquear, pero si usted edifica su casa en Cristo Jesús, usted es más que vencedor. Vendrán vientos, lo podrán golpear, pero no podrá moverse, no podrá arrancarlo, porque usted está cimentado en Él. Varón, recuerde que para construir una casa primero tenemos que virar el terreno, tenemos que virar el lugar, tenemos que limpiar el lugar, tenemos que cavar para hacer los cimientos, para hacer la zapata, para hacer las vigas de amarre abajo y también para hacer las columnas, montar los ladrillos. Usted sabe muy bien eso más que yo, pero la casa se edifica con prudencia y con sabiduría. Lo dice la palabra en Proverbio, lo dice en el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, aquí lo que está hablando es que usted debe dejarse llevar por la palabra, dejarse llevar guiado por Dios. Como dice la palabra también, que debe cavar, debe cada día crecer en la palabra, como está escrito ahí en Isaías, y yo te haré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados. ¿Cómo? A través de escudriñando la palabra, a través de leyendo la palabra, de meditando la palabra. Esa es la única forma de usted hacer unos tesoros en el reino de Dios, para usted poder fundamentarse grandemente. También solo por medio de la palabra podemos conocer al propósito de Dios, y también tenemos por medio de la palabra nos hace libre. Podemos tener libertad, ¿sí? de este mundo de esclavitud, de esta filosofía hueca, de este
este secularismo, este humanismo, esa mentira que han metido, ¿sí? De la evolución del mundo. Solamente por medio de la palabra somos libres de la mentira del diablo y sus demonios. Usted y yo conoce muy bien, dice la palabra, de cierto, es cierto que guarde la palabra de Dios nunca verá la muerte. Aquí está hablando que aunque usted muera físicamente, la muerte espiritual no la va a ver porque usted está guardando la palabra de Dios. Si usted se alimenta del pan de vida que es de Dios, como dice la palabra, yo soy el pan de vida. Y sí, eso dice la palabra. Dice Cristo Jesús en su palabra. Todo lo que tenga hambre, vengan a Él y coman de ese pan vivo. Vamos y coman. Eso es lo que el Señor está llamando en la palabra en Juan. Y nosotros debemos comer y alimentarnos de esa palabra para que podamos reproducir. ¿Qué otra característica también le puedo dar aquí? Por medio de la comunión y la intimidad. Varón, la palabra del Señor dice claramente en 2 Corintios 13:24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros por medio de la comunión. ¿Sí? Es una interacción, tenemos esa entrada al reino de los cielos. También dice la palabra, la comunión íntima con aquellos que le temen y le da a conocer su pacto. ¿Y cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Por medio de la comunión, podemos conocer al Espíritu Santo, por medio de la intimidad. Es como dice la palabra claramente, cuando un hombre y una mujer se unen, así tienen como esa conexión íntima y se unen una sola carne. Así es cuando usted va a lo profundo del secreto de Dios, usted se hace uno con Él, porque la palabra dice claramente dice la palabra ahí en Romano o en Corintios, no me recuerdo bien. La palabra dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lo dice la palabra en Corintio. Oh Jesús, gloria Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. También cuando usted tiene esa comunión con el Espíritu Santo, usted se familiariza con Él, usted se hace sensible a Él. Eso dice la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos aplicar siempre. Cuando usted tiene esa comunión, también la tiene y persevera. Persevera con los hermanos, persevera con todos aquellos que están alrededor suyo, los que viven para los que están con usted. Usted no va a maltratar a nadie, usted va a seguir adelante porque usted sabe en quién ha creído. Usted puede escuchar la voz de Dios ahí porque usted es un hombre de oración, usted es una mujer de oración. También la palabra está hablando claramente ahí en 2 Crónicas 7, ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre, para siempre mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mire lo que el Señor está hablando, donde está el lugar que está, el Señor santifica su lugar, santifica su vida, el Señor lo lava cuando estamos en esa comunión, lo limpia de toda mancha de pecado. Entonces es muy importante que usted y yo perseveremos en esa comunión, en esa intimidad, que es una compenetración íntima, profunda con el Dios todoeterno. Usted va con un corazón desarmado y Dios los llena del poder de su gracia. También otra característica que yo quiero que usted se lleve es la siguiente. El tesoro de tu corazón debe ser el temor de Dios. Es muy importante esa palabra. ¿Por qué es importante? Porque, varón, si nosotros tememos a Dios, no vamos a hacer ¿qué? Aunque pueda ser tentado, no vamos a pecar, porque el temor de Dios estará sobre nosotros. Exaltad a Jehová, el cual mora en las alturas, dice la palabra, llenó acción de juicio y de justicia. En su tiempo reinará la sabiduría, la ciencia y la abundancia de salvación, y el temor de Jehová será su tesoro, dice esa palabra en Isaías. Mire esa palabra, eso es lo que Dios está buscando, esos hombres y esas mujeres que puedan darle ese primer lugar, que puedan tener ese temor para que Él puedan ser su instrumento. Cuando usted tiene ese temor de Dios, que todo lo que Dios le dice, usted lo obedece, usted es un instrumento de Dios y usted es una punta de lanza para evangelizar, para hacer las obras de Dios. Dice la palabra, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, dice la palabra, y les daré un corazón y un camino. ¿Para qué? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y de sus hijos después de ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que Dios está hablando, que si usted tiene ese temor, su descendencia va a seguir con ese temor hacia Dios, va a seguir con las palabras, va a seguir amando a Dios, no se van a desviar del camino, no se van a desviar, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Escuche lo que está hablando el Señor, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Mire,
Eso es lo que Dios coloca. Usted tiene que el Señor mude nuestro corazón, que el Señor limpie nuestro corazón, el Señor llene nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón, te está diciendo el Señor en esta hora. Y miren tus ojos los caminos de Dios. Ese es el camino que usted tiene que mirar, varón que me escucha, mujer que me escucha, porque usted ha sido llamado para que viva para Él y camine con el Señor Jesús. También hay una palabra en 2 Corintios 4:7, pero tenemos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea Dios y no de nosotros. Todo sea para la gloria de Dios, todo sea para el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es y para Él. ¿Y qué los tesoros que destruyen al cuerpo? Todos los tesoros que destruyen la relación con Dios son el pecado del tesoro, la avaricia, ¿sí? Esa es la palabra, como dice la palabra, el amor al dinero, esa es la avaricia, es todo lo malo, dice en primera de Timoteo 6:9-10, dice la palabra. ¿Qué es lo que rompe? También corrompe la mente, ¿sí? Los malos pensamientos que salen de su corazón, corrompe, dañan una relación con Dios, apartan a Dios. También, ¿qué es lo que, como dice la palabra, también está hablando la palabra en Mateo 6, versículo 19, no hagas tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones mina y hurta, sino hace tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurta, porque donde está vuestro corazón, allí estará también, ¿qué? Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, perdón. Eso está hablando el Señor Jesús, que usted debe colocar su corazón en el reino de los cielos, no acá abajo en esta tierra, no amontone para sí mismo riqueza, no sea avaro, no corrompa su mente, no, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro, no puede servir a Dios ni la riqueza, no puede servir a Dios y al pecado, no puede servir a Dios y a la mundanalidad, no puede servir a Dios y a la cerveza, no puede servir a Dios y a la lujuria, no puedes servir a Dios y a la concupiscencia, a andar ahí como tú quieres. No, varón, Dios te está llamando que ordenes tu vida, Dios te está llamando que ordenes tus pasos, Dios te está llamando para que camines con Él y vivas para Él. Tú no eres basura de Satanás, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Mujer que me escucha, no sigas prostituyéndote más, no sigas haciendo más, porque Dios te ama y te está llamando para su reino celestial. También cómo obtener ese tesoro, o cómo obtener y crecer más y más para Dios. Mire, varón, voy a colocarle. Lo primero que debemos alejarnos del pecado. Voy a leer una palabra en segunda carta de Pedro, para que usted lleve una referencia muy clara y entienda lo que yo quiero explicar en el sentido cómo obtener esa salvación o cómo obtener ese crecimiento profundo, cómo todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cristo te llamó por su gloria y por excelencia, por medio de las cuales nos ha dado gracia y grandísima promesa, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Usted tiene que salir del mundo, huir de la corrupción y meterse a la naturaleza divina de Dios, que esa alma corrompida, el Señor la convierta en un alma incorruptible. Eso es lo que el Señor está colocando. Vosotros también, poniendo a toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Usted tiene que meterse en la palabra, tiene que crecer profundamente, tiene que crecer con el carácter suyo, tiene que crecer en el amor, tiene que crecer en la piedad, tiene que crecer en la paciencia, en el dominio propio, tiene que crecer todo en las áreas que el Señor le está hablando aquí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la palabra. Y no me dejaré de dominar de esas cosas. No se deje dominar del pecado, no se deje dominar del vicio, no se deje dominar de la pornografía, no se deje dominar de las cosas que lo llevan a la destrucción, a la perdición, que corrompen su alma, su mente, su vida y lo llevan a una vida desenfrenada. Métase con Dios y dígale al Señor que llene su vida, más bien su corazón, y que forme su carácter, que le dé su identidad. Aquí está hablando, pero el que no tiene estas cosas tiene la vida
muy corta, en ciego, dice la palabra. Si usted no obedece a lo que yo le estoy hablando por medio de esta palabra, pues yo no me estoy inventando, tiene la vida muy corta, es ciego y quiere decir que ha olvidado que la purificación de sus antiguos pecados. Señor, no olvide que el Señor vino a purificarlo, a lavarlo, por lo cual, hermano, tanto más procura hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué es lo que está hablando Dios aquí? Que si usted hace estas cosas, si usted comienza a crecer en estas vainas, usted no va a caer más jamás. Usted todos los días tiene que crecer en Dios, todos los días tiene que avanzar en Jesús, en el Espíritu Santo. Cada día tiene que caminar más en la comunión, en la relación, en la palabra, en todas las áreas, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gloria de Dios esté sobre usted, la presencia de Dios esté sobre usted. Padre, yo te pido por todo aquello que me escucha, aquellos hombres y mujeres, como dice tu palabra, tú serás propicio a nuestro pecado y tú te olvides, Señor Jesús, de nuestras iniquidades y borrará todas nuestras transgresiones, porque por una vez para siempre hiciste, Señor Jesús, los sacrificios para el pecado y te sentaste a la diestra de Dios Padre. Señor, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Señor, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito de todo aquel que es colgado en un madero. Gracias por lavarnos. Tú eres que deshace nuestra rebelión, Señor, como la nieve, y nuestro pecado como la nube. Vuélvete a Jehová, porque Él te redimió. Vení y sé salvo todos los términos de la tierra, porque hay un solo Salvador, es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde y te guíe y obtenga la salvación con vida eterna. El poder de Dios esté sobre tu vida y toda enfermedad sale de tu cuerpo, se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Obedece al Señor porque Él te ama y quiere estar contigo para siempre.